Señoras, señores, lo decimos bien. Últimos minutos de este encuentro del viernes y estamos recibiendo al señor Pablo Ferrari, que trae una bomba. ¿Cómo le va? Querido amigo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, es un tema importante porque tras lo ocurrido esta semana, lo decíamos, buenas noticias para el gobierno de Javier Milei, te lo habíamos anticipado el lunes y se han sucedido una a otras. Y seguramente la más importante o la que ha tenido mayor impacto social es la que tiene que ver con la aprobación en el Senado de este paquete ley bases con algunos cambios. La gran pregunta es ¿qué va a ocurrir ahora cuando vuelva a diputados? Bueno, lo que se votó en el Senado seguramente será avalado por diputados. ¿Cuál es la discusión por estas horas? ¿Cuál? Que hay cuestiones que en el Senado no se votaron porque fueron dejadas de lado como ganancias, como bienes personales. Y allí aparece una discusión que es legal. Algunos dicen que es lo que quiere el gobierno, dicen que Javier Milei en persona habló con el presidente de los bloques e insistió con que vuelvan a incluir como estaba originalmente el proyecto. Algunos diputados dicen eso es imposible. No podemos contener algo que no votó el Senado, porque no lo votó. ¿Está bien? Es un enorme debate. ¿Lo vamos a fundamentar nosotros? No, porque tenemos la posibilidad de hablar con el diputado formoseño Fernando Carabajal, que es abogado, además también es ex juez y nos interesa mucho la mirada que tiene él. Fernando, buenas tardes, bienvenido, gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. De igual manera, ¿está en Formosa? No, estoy en Buenos Aires. Me quedé en Buenos Aires. Bueno. ¿Cómo es esta situación, Fernando? Que hable una discusión legal que por supuesto también lo es política. Sí, claro. Sí, en realidad como lo señalaste, vos lo describiste muy claramente, es así respecto a lo que es la moratoria previsional. La moratoria previsional, que había sido aprobada en diputados, fue retirada por el gobierno y en consecuencia ni siquiera fue sometido a votación en el marco del Senado. Distinta es la situación en lo que tiene que ver con el régimen de bienes personales y con ganancias, porque ahí sí se votó, pero fue rechazado de manera expresa por el Senado. En consecuencia, a mi entender, y en esto coincidimos la mayoría de los juristas y los constitucionalistas, esto impide que la cuestión pueda ser reintroducida en la Cámara de Diputados, porque la facultad que nosotros tenemos como Cámara de Origen es cuando el texto de la ley ha sido votado de manera favorable por el Senado, pero esta le ha introducido algún cambio o alguna modificación, una adición o corrección, dice la Constitución. Pero cuando ha sucedido que no ha sido votado o ha sido votado en contra, esto muy claramente indica que la voluntad de la Cámara de Senadores ha sido que ese texto quede fuera de la ley y en consecuencia permitir que eso se reintroduzca por vía de la insistencia de la Cámara de Diputados quiebra el principio de la bicameralidad. Si nosotros analizamos el texto del artículo 81 vamos a ver que todo el texto de la ley para que sea ley tiene que haber sido aprobado por ambas cámaras. Aún las correcciones son aprobadas cuando la Cámara Revisora la introduce y luego tienen que ser ratificadas o no por la Cámara de Origen. Así que esta cuestión, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es muy clara. No hay posibilidad de reintroducirlo. Ahora, lo cierto es que ha habido una expresión de voluntad del propio gobierno de pretender reintroducir estas cuestiones y acá es donde ha surgido el conflicto y la discusión. Claro, porque esa es la clave del asunto, que el gobierno quiere que ustedes la vuelvan a incorporar. En tal caso, y usted me confirma si es así o me corrige, si viene como otra ley o en otro paquete, debería ser tratada en otro periodo. Claro, esto es así. Ya lamentablemente este periodo ni siquiera podrían ser tratados ninguno de esos tres temas. O con mayor seguridad diríamos no va a poder ser tratado lo que es ganancias y lo que es bienes personales. En el otro caso, en realidad, como hubo un retiro, podría entenderse que no ha sido rechazado de manera expresa y en consecuencia quizá habría alguna posibilidad reglamentaria
de entrar a la consideración. De todos modos, lo que hay que decir es que esto, si bien es una discusión jurídica, va a depender políticamente de lo que la Cámara de Diputados decida. Y si por mayoría decidiera, pese a lo que dice la Constitución, reintroducir estos temas, bueno, lo que va a suceder ahí es que esto va a terminar siendo resuelto por la justicia. Yo lo que no tengo duda es que algunos miles de los millones de trabajadores que van a ser afectados por la reinstalación del impuesto a las ganancias van a encontrar una justificación para poder ir a litigio e intentar no pagar este impuesto. Claro. Digamos que estamos hablando también de una cuestión que impacta de manera sensible en las cuentas del Estado, ¿no? Lo de la moratoria provisional. Sí, por supuesto, porque todo esto estaba previsto la generación de ingresos. Claro. Más allá que debemos decir, como no tenemos presupuesto, tampoco está muy claro hacia dónde iban a ir destinados esos ingresos. Claro. Porque recordemos que impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, por lo cual una parte importante de eso va a servir para financiar a las provincias, pero también una parte muy importante va al fisco nacional. En consecuencia, recién nos estaríamos enterando cuando se haga el presupuesto del año que viene a qué se iba a destinar los mayores ingresos que estos impuestos podían llegar a generar. Claro. Y ahora estamos en un cono de incertidumbre respecto a esto, que en mi caso es una certeza de que no deberíamos reincorporar estos impuestos. Y esto lo digo dejando de lado si estamos a favor o en contra de que estos impuestos sean reinstalados o no. Fernando, si usted me permite, leo una pregunta muy simple, muy sencilla para la gente. Usted me dirá si es así o no. Ha habido una intensa discusión, un debate muy profundo en el Senado. Se han utilizado todas las herramientas, han habido análisis. Pareciera que en diputados todo pasó mucho más rápido, fue más vertiginoso. ¿Por qué ocurrió así? ¿Puede alguien llegar a pensar no dieron el debate necesario sobre un tema central o la formalidad indica que ustedes lo marcaron de alguna manera y así fue a senadores? No, yo no creo que haya sido así, la verdad. Nosotros estamos discutiendo la ley base desde el mes de diciembre y lo aprobamos en el mes de junio. Sí creo que hubo una mala calidad de debate en diputados, no en tiempo, pero sí en calidad de discusión. Yo lo he dicho públicamente, porque en vez de estar discutiendo en el marco de las comisiones, las discusiones se daban en Casa de Gobierno y había diputados que armaban proyectos de ley, aún siendo opositores, y iban en fila por la avenida Rivadavia hasta Casa de Gobierno a llevar los proyectos. Yo he expresado mi repudio a esta metodología. Me parece que quienes somos opositores tenemos que dar el debate en el marco del Congreso. De todos modos, digo, hubo avances entre lo que era aquella ley casi monstruosa que mandó el gobierno a fin de año, que tenía miles de artículos, que pretendía resolver o tratar infinidad de temas. Logramos que se acomodara un poco y fuera un texto más manejable. Bien. De todos modos, mala praxis del gobierno. Todos estos problemas de interpretación y de discusión que estamos teniendo hoy tienen que ver con esta pretensión del gobierno de tratar una ley ómnibus. Una ley ómnibus uno la puede tratar cuando tiene amplios consensos políticos. Esto claramente se sabía que no iba a pasar y lo que debió haber hecho el gobierno es haber mandado 8 o 10 leyes por separado, y te puedo asegurar que si lo hubiera hecho de esa manera, en marzo o en abril ya tendría algunas aprobadas y ahora estaríamos discutiendo otras. Esta pretensión del gobierno de hacer este delirio refundacional que a veces tiene, lo ha llevado a esta situación de incertidumbre del cual finalmente es el único perjudicado, junto con el conjunto de la sociedad, obviamente, que seguimos con altos niveles de incertidumbre. Fernando, le agradezco tanto, ha sido un placer escucharlo. Que tenga buenas tardes. Ha sido un gusto, gracias.